Ok, bueno, vamos a hablar también un poquito del manejo integral del paciente con traqueostomía. La que sigue, por favor. La traqueostomía pues no es un procedimiento nuevo. Se habla que Paracelso, que Andrea Vesalio traqueostomizaron animales y cadáveres que se robaban sin que se diera cuenta la Santa Inquisición, porque les hubiera costado la vida y ser empalizados, con la intencionalidad de hacer descripciones anatómicas y observar los movimientos de la caja torácica. Ya como parte del desarrollo de la medicina, es en el siglo XX cuando se empieza a canular a los pacientes ya con fines terapéuticos. Chevalier Jackson es uno de los que desarrolla la técnica de traqueostomía y que observa algo de lo que acabo de hablar, que los pacientes, dentro de las complicaciones que presentaban, era que no había tubos adecuados. Además de eso, la formación de tapones, la obstrucción de la vía aérea por los déficits de humedad. Ajá. La que sigue, por favor. Y en los años 50 pues se determina otra técnica, que es la traqueostomía percutánea. Hay dos técnicas de realizar la traqueostomía. La técnica quirúrgica, en la que se abren los distintos planos de tejidos, se llega a los anillos traqueales, y a nivel de cervicales, de la tercera a la quinta, se hace la inserción entre esos anillos vertebrales, entre el cuarto y sexto, se hace la inserción de una cánula de traqueostomía para ventilar al paciente. La que sigue, la otra técnica que se utiliza, es la técnica percutánea, que en algunos casos se utiliza la transiluminación con un fibrobroncoscopio. Se ilumina a través de la tráquea para ir guiando la que sigue, por favor, al médico que va a realizar con dilatadores, con sistemas de traqueostomía percutánea, la apertura y la inserción de dilatadores para ir abriendo los tejidos sin generar tanto sangrado, y al final colocar una cánula de traqueostomía. ¿Qué ventajas tiene una sobre otra? Pues nosotros sabemos que cada vez que ingresa un paciente a un tiempo quirúrgico al quirófano, incrementan los riesgos de mortalidad. El paciente que requiere traqueostomía percutánea, y si hay un equipo que esté bien familiarizado con el procedimiento, pues se reduce la necesidad de un tiempo quirúrgico, se realiza en la cama de terapia intensiva, hay menos posibilidad de sangrado cuando hay un trabajo ya bien realizado por el equipo que se encarga de hacer traqueostomía percutánea. Ya cuando se ha trabajado bastante, es muy sencillo para quien hace la traqueostomía percutánea, y en los últimos años se ha hecho mucho énfasis. De hecho, a partir de COVID, por lo mismo de que no daban tiempos de traqueostomía para los pacientes en los quirófanos, fue que se empezó a habilitar más equipos haciendo traqueostomía percutánea para evitar ingresar a esos pacientes requirientes de traqueostomía. ¿A quién se le hace una traqueostomía? Bueno, se le hace a un paciente que ha estado en el ventilador con un tubo endotraqueal por más de 14 días y que vemos que la condición patológica va a llevar a mantenerlo más tiempo en el ventilador. Pacientes neuromusculares, pacientes con lesión medular. Digo, hablando de neuromusculares, últimamente se menciona que en Tlaxcala, me parece, hay un brote muy grande de Guillain-Barré. Pues son pacientes que requieren ventilación mecánica. Cuando no responden a la terapia con inmunoglobulinas, pues se requiere ventilación mecánica. Periodos prolongados, hay que meterlos a traqueostomía para no generar lesión de la vía aérea alta, no generar un daño en cuerdas vocales, alguna estenosis, pues se ingresa para hacer traqueostomías. Pacientes con lesiones medulares por accidentes, que tienen algunas secciones cervicales que van a requerir ventilación mecánica prolongada, son pacientes que requieren esto. Pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con algunos tipos de distrofias musculares, también pueden ser candidatos a una traqueostomía. Lo más frecuente que vemos a veces son los pacientes que terminan siendo laringectomizados por un cáncer de laringe, un cáncer de lengua, por el hábito de fumar. Son también candidatos a traqueostomía por periodos prolongados. Pero básicamente a muchos de ellos se hace cuando se observa que el apoyo ventilatorio va a requerirse por más de 14 días, que se ha fracasado en el retiro de la ventilación. Se mantiene una vía aérea artificial para lograr tener un buen manejo de secreciones, y a partir de esto empezar a hacer ya otros protocolos de retiro del ventilador. Y ya retirado el ventilador,
pues hay que pensar si el paciente puede ser retirado o no de una cánula de traqueostomía. La que sigue, por favor. Las cánulas de traqueostomía, pues hay que tener algunas observaciones. Hay que observar el diámetro interno y externo de la cánula para el momento en que nosotros realizamos los cambios. Un paciente ya con una cánula de traqueostomía y que va a requerir un periodo muy prolongado o permanente de uso de esta, tiene un periodo de vida ya establecido la cánula de traqueostomía. Si nos apegamos a lo que nos dice la mayoría de fabricantes, no debemos de dejar las cánulas de traqueostomía más de 30 o 40 días. Los protocolos en las instituciones por costos a veces se dejan hasta 6 meses. Si el paciente no ha tenido sobreinfección de vía aérea, se dejan hasta 6 meses. Hace poco, el año pasado, con esto de la guerra entre Ucrania y Rusia y bloqueos entre China y Estados Unidos, hubo déficit de un tipo de PVC con el que se fabrican las cánulas de traqueostomía. Hubo desabasto de cánulas de traqueostomía y era tal el problema que en Estados Unidos la FDA hace el llamado a los papás, a los familiares de pacientes con traqueostomía, de no retirar las cánulas y tirarlas, como normalmente sucede allá, que la cánula se cambia cada 30 días, se desecha la cánula. Les dicen, oigan, hay déficit de cánulas, no podemos hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Retiran la cánula, la lavan con agua oxigenada, si no hay daños en el globo, si requiere globo, si no hay gran cantidad de detritus en la cánula, pues se procesa con agua oxigenada, dado que allá no les dicen, cómprate un bote de glutaraldehído y desinfecta tus cánulas en casa, porque para vender algún líquido de tipo hospitalario de desinfección, en Estados Unidos obviamente que se requieren recetas por el manejo del desecho de estas soluciones. Las soluciones desinféctalas o descontamínalas con agua oxigenada, acláralas con agua limpia y después la vuelves a colocar en tu paciente. Este llamado lo tuvieron por 6 o 7 meses porque había desabasto de cánulas de traqueostomía. Entonces, no estamos tan alejados a como sucede en México. Aquí nosotros normalmente el periodo de cambio se hace entre 3 y 6 meses una cánula de traqueostomía. Acortamos el tiempo solamente que veamos que el paciente está con una infección recurrente y observemos que hay ya mucha biocapa, mucho detritus de las secreciones alrededor de la cánula. Al momento de cambiarla se desecha y pues se pone una nueva, intentando cortar ese círculo vicioso y revisando qué es lo que está sucediendo entre los cuidadores de ese paciente con traqueostomía. La que sigue, por favor. Y bueno, hay condiciones variadas. Hay pacientes pediátricos y neonatales que el cuidado es un poquito distinto porque en ellos normalmente hay muchos que todavía no utilizan un globo de neumotaponamiento. El globo de neumotaponamiento es para cerrar las vías aéreas y no comunicar hacia las vías aéreas altas. ¿Qué sucede? Hay pacientes que no tienen buena mecánica de deglución. Si no hay buena mecánica de deglución, va a haber escurrimiento retrofaringeo de la saliva que maneja el paciente y contaminación de las vías aéreas. Si nosotros en esos pacientes no tenemos cuidados adecuados en cuanto al aseo de cavidad oral, cepillado de la boca, algunos van a pensar en clorexidina. Ahorita la clorexidina también la tiene en tela de juicios todos los protocolos de neumonía asociada a ventilación mecánica, porque hubo 2 reportes de accidentes en Japón que les piden hacerse aseo de cavidad oral a pacientes de la tercera edad con déficit cognitivo y broncoaspiran y hacen una neumonía química por la aspiración de la clorexidina. Entonces ahorita las guías están poniendo en entredicho, no recomendando totalmente el uso de la clorexidina, sí el lavado de boca para el arrastre mecánico de detritus en la boca y mejorar la higiene. Los pacientes pediátricos es muy importante que nosotros nos encarguemos de habilitar o de instruir adecuadamente a los familiares en cuanto al aseo de la cavidad oral. Los niños es muy frecuente que estén presentando reinfección de vías aéreas cuando tienen traqueostomía por un mal aseo de la cavidad oral, porque los papás no hacen por lavar su boquita después del pasar alimentos, y a veces nuestros médicos confunden que el niño está con mala mecánica de deglución. No, muchas veces es que
no hay higiene de cavidad oral, pequeñas microaspiraciones y los bebés se nos reinfectan por ese hecho de que tienen cánulas de traqueostomía sin globo. Hay pacientes que pueden requerir la cánula y es así con globo porque requerimos asistencia mecánica ventilatoria y es importante. Hay en pacientes en que podemos nosotros hacer que con la cánula de traqueostomía fonen, que puedan hablar, y eso es muy importante, que el paciente que puede comunicarse con una cánula de traqueostomía, quitamos una barrera importantísima de estrés para el paciente, de estrés para la familia por no poderse comunicar y también de estrés para el profesional de la salud que no logra entenderse con el paciente, aquellos que pueden entablar comunicación. Muchos pacientes con lesiones medulares por accidentes, en cuanto ustedes les regresan la voz, les están regresando una posibilidad de compartir con la familia y de quitar una barrera que genera muchos problemas, esa falta de comunicación. A veces ya después quisiera que los pacientes no pudieran hablar porque están plática y plática y no puede uno trabajar con ellos. Hay cánulas especiales también para cuando tenemos el cuello corto, estamos muy gorditos. Hay cánulas de vástago largo conocidas que nos permiten acceder a esas vías aéreas de difícil acceso por un cuello muy ancho. También este tipo de cánulas sirven para pacientes con lesiones en el tercio bajo traqueal y ya cada vez en menos uso. Usamos unas metálicas que llamamos de plata, que la realidad es que son de acero inoxidable con un baño de plata, que se decía que reducen el riesgo de infecciones. La realidad es que teniendo buenos cuidados con el paciente, sean de plástico, las cánulas, tenemos, y más porque los plásticos ahora son antibacteriales con los que se hacen las cánulas de traqueostomía, los riesgos de infección se reducen mucho. Ya cada vez es menos frecuente el tipo de estas cánulas de plata. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿a quién le vamos a dejar una cánula, les decía, a largo plazo? Pues al que tiene un déficit neurológico, que no deglute adecuadamente, que requiere asistencia mecánica ventilatoria prolongada o ventilación mecánica en domicilio. Para aquellos que nos dedicamos a ver pacientes con rehabilitación o con cuidados respiratorios en casa, o para las señoritas enfermeras que están aquí, cada vez es más frecuente el que ustedes tengan la posibilidad de manejar pacientes de ventilación en casa. Y cada vez se va a incrementar más esto en México. Véanlo como aprender porque es un nicho de trabajo. Hay mucha gente que termina renunciando en el cuidado de un paciente en casa porque le dicen, oye, es que hay que aspirarlo, tiene traqueostomía. Y se asustan las compañeras. Digo, a mí me tocó convivir con una enfermera que me dijo, oiga, pues tiene traqueostomía y el ventilador, ¿dónde tiene el carro rojo? Digo, a ver, no, ya el paciente está en una condición crónica. Si nosotros detectamos que está cambiando algo, que hay fiebre, que hay desaturaciones, lógicamente que no lo vamos a atender aquí, le digo. Cuando empecemos a ver señales de alguna alteración, tenemos que pedir apoyo al neumólogo, al médico que le está tratando y decidir si se traslada al hospital. O igualmente hay familiares o el mismo paciente que te dice, ¿sabes qué? Hasta donde yo dure en mi casa, pero ya no me lleves al hospital. Esa es una realidad en el paciente crónico con ventilación mecánica y son cosas que hay que respetar y entender. Pacientes con laringectomía, gracias, está bien, ¿eh? Y pacientes con neoplasias en vía aérea del cuello. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí tenemos nosotros que elegir cánulas con neumotaponamiento, convencionales, con fenestración, extra largas, con succión subglótica o las que les mencionaba, la de plata. La que sigue, por favor. Cuando nosotros usamos el neumotaponamiento es porque hay deglución alterada, porque necesitamos ventilación mecánica, y en estas hay variantes que pueden tener esa fenestración para que el paciente pueda afonar, pueda hablar. La que sigue, por favor. Lo que sí tenemos que buscar es que, por ejemplo, estas cánulas sean de globos de baja presión, que puedan tener una endocánula, una cánula que va dentro de la misma cánula para poderla estar lavando, y si hubiera adherido moco, poder retirar ese tapón sin que se obstruya la cánula real, sino que la endocánula pueda estar abriéndonos la vía aérea. Y en algunos casos, el puerto de succión subglótica, el aspirar por arriba de la cánula, es una herramienta muy útil en pacientes que tienen alterada la deglución. La que sigue, por favor. Esta es una cánula de traqueostomía normal, con globo de baja presión. Esta es con una endocánula. Estas tienen otro tipo de endocánula. Esto moradito que ven aquí adentro
es la guía, igual que esto, es con lo que se inserta inicialmente la cánula para que esta punta roma nos permita pasar en los tejidos sin lastimarla. ¿Después de cuántos días puede uno empezar a hacer cambios de cánulas de traqueostomía en los pacientes? En condiciones normales hay un proceso que se llama maduración del estoma. La maduración del estoma de traqueostomía se logra después de 15 días. Ya es cuando nosotros podemos hacer una sustitución de la cánula con la seguridad de que no se nos vaya a cerrar la vía aérea, a menos de que se nos ría el paciente o muestre signos de dolor cuando hacemos el cambio. Sé que suena ridículo eso de decir que un paciente se ría cuando le estamos cambiando la cánula de traqueostomía. Alguna vez con alguna paciente que veía yo de muchos años, iban los hijos y se les ocurre vacilarla cuando estamos haciendo el cambio de la cánula, sacamos la cánula, por la fuerza de los músculos nos cierra el estoma y pues tuvimos que pasar una sondita como guía para pasar después nuestra cánula, y ya después me dijo, ahora sí me dolió. Pues sí, pero ahora le vamos a echar la culpa al hijo que nos la viene a hacer reír aquí cuando estamos haciendo el procedimiento. Pero bueno, estas son las cánulas más comunes que nosotros utilizamos para el manejo de un paciente con traqueostomía, tanto en hospital como en casa. Estas ya son cánulas con fenestración. La fenestración son estos orificios por donde yo cambio la endocánula y pongo un taponamiento aquí y puedo hacer que el aire suba hacia las cuerdas bucales y permitirle al paciente fonar, permitirle hablar. La que sigue, por favor. ¿Cree poder echar a andar ese video? Este video es de un paciente que nosotros tuvimos en ventilación en casa, pero aquí estábamos haciendo la transición del hospital a casa. Este es un ventilador de uso casero. Ahí, pues él ya llevaba prácticamente 10 meses en el hospital con el ventilador. Estábamos a enseñarles a sus familiares a atenderlo fuera de la cama, a convivir con los familiares. Aquí pues nos dieron la oportunidad de que lo visitaran sus familiares. En este hospital en el que estábamos en ese momento teníamos un pasillo que daba un jardín a la parte de atrás. Pues nos da permiso la jefa de enfermeras de sacarlo y que lo visitaran todos sus familiares. Le llegaron a visitar como 10, 12 hermanos, pero lo que queríamos nosotros es que ellos aprendieran a manejarlo y permitirle hablar para que se comunicara con ellos, rompiera esa barrera de falta de comunicación y reducir tanto el estrés para ellos como cuidadores, como para él como paciente, estar a expensas de que le leyeran los labios y le lograran entender. Entonces hay muchos pacientes que están con ventilación en casa que nos pueden hablar, y si nosotros hacemos ese proceso, pues les estamos dando una herramienta muy útil de comunicación. Rompemos la barrera de que no entiendan los familiares, que no entiendan los cuidadores qué es lo que necesita él en ese momento, y a veces pueden necesitar hasta decirnos, ya no quiero verte hoy, déjame solo, pero es entendible. Pero esa barrera se rompe con ese tipo de cánulas con fenestración, o habilitándoles y enseñándoles a hacer que el paciente fone. La que sigue, por favor. Aquí miren, esta es una cánula con succión subglótica. Este tubito tiene un orificio por encima del globo y permite aquí succionar la secreción que acumula el paciente por arriba del globo, por arriba del neumotaponamiento. Pacientes que tienen alterada la mecánica de deglución se ven beneficiados de esto. De hecho, en las recomendaciones que hay para neumonía asociada a ventilación mecánica, el uso de la succión subglótica tiene una recomendación muy alta para reducir los riesgos a neumonía asociada a la ventilación mecánica. El que nosotros succionemos el moco, la secreción que se acumula por arriba del globo, estarlo haciendo por ciertos periodos durante el día, permite que nosotros reduzcamos a que la secreción pueda bajar hacia las vías aéreas. Hay un video que nos muestra cómo el paciente, estando en el ventilador, al desconectarlo, se pierde parte de la presión del globo y cómo la secreción escurre a los laterales del tubo orotraqueal. Por eso es útil la succión subglótica, porque nosotros podemos estar aspirando esa secreción, reduciendo ese cúmulo de secreciones, y ese cúmulo de secreciones que seguramente están colonizadas, y buscar reducir que esa colonización o esos patógenos pasen a las vías aéreas y nos generen una reinfección en el paciente. La que sigue. Ajá. Y bueno, aquí está colocada con un paciente. Este es otro modelo con succión subglótica.
Aquí está conectado para la succión. La succión no es continua, se hace por algunos segundos, 1 o 2 veces por turno para no lesionar tampoco la mucosa traqueal. La que sigue, por favor. Hay cánulas que les mencionaba yo para pacientes especiales hiperlargas. La que sigue. Y por ejemplo, pues llegan, nos intuban un paciente así como yo comprenderé, con un cuello ancho, gorditos, que al momento de intubarme pues no hay ningún problema, pero posteriormente me hacen una traqueostomía. La que sigue, por favor. Y estas cánulas pues nos quitan de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza, de mucho estrés. Es muy frecuente que cuando tenemos cuello corto o que hay algún problema en el cuello, algún absceso, alguna condición que me haga tener inflamado mi cuello, que la cánula convencional no alcance. Estas cánulas miden entre 13 y 15 centímetros. Una cánula de traqueostomía convencional mide entre 7 y 9 centímetros de longitud. Estos 4 o 5 centímetros más permiten alcanzar adecuadamente la vía aérea. La que sigue. Esta es otro tipo de cánula hiperlarga, aunque esta tiene una condición distinta. El globo es de alta presión. Esta toda es de silicón. El globo es de silicón. Cuando se infla con aire, genera mucha presión sobre las paredes de la mucosa traqueal. Recuerden que esa otra cosa que se cuida en el paciente con ventilación mecánica, que la presión de los globos de tubo endotraqueal no sea excesiva, que no sea por arriba de 26 centímetros de agua, para no generar alteración en el flujo capilar, generar necrosis y posteriormente una estenosis traqueal. Estos globitos de esta marca, de esta cánula, se inflan con agua y hay que tener mucho cuidado con ello porque si no podemos generar un daño en nuestros pacientes. La que sigue. Y vean, este es el relato de 2 pacientes. A ella le ponen una cánula convencional y como les decía yo, la maduración del estoma no es hasta los 15 días. No se tuvo el cuidado suficiente para moverla. La que sigue, por favor. Se decanula. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues poner un tubo endotraqueal convencional en el orificio de la cánula para no perder la vía, para no volverla a reintubar, para no someterla a más trauma. La que sigue. Aquí ya es una foto posterior. Aquí ya estamos haciendo ejercicios para retirarla del ventilador, pero aquí ya tiene una cánula hiperlarga que nos permite estar bien establecidos en la vía aérea, que la luz del tubo esté bien en vía aérea, aunque queda aquí un poquito larga, pero ya tenemos bien asegurada la vía aérea. Esa es una condición, el sobrepeso, el cuello corto y ancho, para que nosotros utilicemos esas cánulas hiperlargas y pudiera parecernos un problema común, pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros como país tenemos un problema de una epidemia de obesidad, ¿no? Y estas condiciones de pacientes con cuello corto, con cuello ancho, con mucho tejido, son más frecuentes y las decanulaciones accidentales son muy frecuentes y esos accidentes nos meten en problemas a nosotros y meten en problemas al paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, el uso prolongado de la cánula de traqueostomía también lleva a problemas, a que lesionemos la tráquea. Cuando nosotros tenemos una cánula de traqueostomía y tenemos conectado, perdón, la que sigue, por favor. Ahí. Si nosotros tenemos conectado el circuito del ventilador y no tenemos un sistema que soporte el peso, podemos lesionar. Este paciente en parte era el peso de las mangueras y del circuito del ventilador que generaban tracción e hicieron ese ensanchamiento, esa lesión en la pared de la tráquea, además de que alguien le dijo a su familia que había que estar aspirando también todos los días con una sonda en el estoma de la cánula. Y todos los días era introducir una sonda 4 o 5 veces al día. Terminó ensanchándose el estoma y generando esa lesión. A él hubo que ponerle una cánula como la anterior, de vástago largo, para proteger la vía aérea, porque si ustedes se fijan, aquí se alcanza a ver un cambio de tono de la cánula, es porque es el globito que va dentro de la cánula. En algún momento se podía salir en un cambio de la fijación la cánula y meter en una zona de estrés a los familiares. Al paciente que utiliza la cánula por periodos prolongados de traqueostomía, termina invariablemente enseñándose al familiar y a todos sus cuidadores en el cambio de la cánula. En algún momento del cuidado que se hace, se les enseña y se les pone a ellos a cambiar la cánula junto con uno, porque hay esa posibilidad de que se decanule el paciente de manera fortuita y ellos tengan que abordar la vía aérea de manera
rápida. Así como vieron, hay un frasco de microdacin en la anterior, pues si está así la cánula, báñala en microdacin, vuelven a introducir y después se le dará antibiótico al paciente, pero lo importante, lo primordial es restablecer una vía aérea segura. La que sigue, por favor. Y bueno, hay algunas que son sin globo. ¿Se acuerdan de esa paciente que les dije que me la hicieron reír y no entraba la cánula? Pues era una cánula de estas de vástago largo, porque ella tenía una lesión en el tercio medio de la tráquea y se colapsaba su vía aérea. Entonces la teníamos con una cánula larga que quedaba a poquito más de medio centímetro de la carina para mantener la ventilación en ambos pulmones, pero para que no le obstruyera la estenosis que había hecho. Ella tuvo un problema, la extuban de manera muy temprana, todavía teniendo una infección de vías aéreas, la tienen que reintubar, ella decide quitarse el tubo, nuevamente lastiman la tráquea, y después se traqueostomía, se decían, oye, pues no pasa bien el aire, ¿ya me estoy tardando mucho, señorita? No, vi ojos inquisitivos, por eso le pregunto. Y terminó con una cánula de este tipo, porque el paciente ya cuando ha sufrido mucho dice, pues me dicen que me pueden reconstruir, que me pueden poner un cartílago para sustituir ese cartílago dañado, pero me dicen que tengo que estar 7, 8 semanas con ventilador sin moverme mucho, y muchos pacientes que pueden tener una reconstrucción de tráquea, pues dicen, no, ya fue mucho lo que sufrí, prefiero quedarme con cánula de traqueostomía y déjenme con mi lesión mejor, y me estoy recambiando las cánulas. Es una posibilidad que también nos surge con esos pacientes. Y los pacientes que a veces también tienen una masa ocupativa que desplaza la tráquea, pues los mantenemos con estas cánulas, buscando mantener lo más permeable la vía aérea posible. La que sigue, por favor. Y bueno, las famosísimas cánulas de plata, la que sigue, por favor. Que mucha gente decía, es que por la plata se reducen los riesgos de infecciones, pero estos bordes siempre son irregulares, terminan lesionando la pared de la piel del paciente, siendo dolorosos el uso de las mismas. Si ustedes me lo preguntan, yo en la práctica común de la terapia con mis pacientes, fácil, tenemos unos 15, 16 años que no tenemos pacientes con cánulas de plata. Les va mejor con las cánulas de plata, de plástico. Les digo, los plásticos ya son antibacteriales y ya permiten que no se colonicen tan rápidamente las cánulas. La que sigue, amén de que tenemos que cuidar mucho el hecho de hidratar adecuadamente las vías aéreas del paciente, de cuidar su hidratación de él para mantener secreciones bien fluidas y no obstrucción de cánulas, no manipulación de la vía aérea. Aquí pues se ponen estas gasas porque los pacientes ya muchas veces hicieron lesión alrededor del estómago y hay que mantenerlos protegidos. La que sigue, por favor. Hay ocasiones en las que tenemos dificultad para el acceso, pacientes que tienen una lesión medular, que tuvieron una cirugía de columna, que hay que mantenerlos por un tiempo prolongado con el collarín para protegerlo, para mantener la fijación. El poco acceso que nos dan los collarines pues favorece la aparición de lesiones alrededor del estómago. La que sigue. Y se logra ver poco, pero estas lesiones fueron ocasionadas por puntos de presión del collarín del paciente, del collarín de protección cervical, y pues había que retirarlo por pequeños periodos, generar limpieza y cuidar el estómago para que no hubiera una lesión mayor. La que sigue. Aquí miren, pues son pacientes que generan lesiones por lo que les decía, porque a veces se coloca el circuito de ventilación colgando, porque tenemos cánulas sin puerto de succión subglótica que escurre saliva contaminada, porque los familiares o el mismo personal no nos abocamos al aseo de la cavidad oral. Aquí hay una lesión por lo mismo, por contaminación del estómago, por una infección. La que sigue, por favor. Y hay que tener condiciones muy, muy importantes. Hay que mantener sistemas que nos favorezcan el buen aclaramiento broncopulmonar, ya sea a través de la hidratación adecuada del paciente, que eso es esencial. La humidificación, ya sea humidificación activa y pasiva, aquí me equivoqué. Y en un momento dado sustituir con aerosolterapia el buscar hidratar secreciones, y a veces aplicar mucolíticos y broncodilatadores. La que sigue, por favor. Hay sistemas de nariz artificial especiales para pacientes de traqueostomía, en los cuales se puede suministrar oxígeno. En estas dos ventanas está el material
que retiene la humedad y el calor que exhala el paciente y se lo está retornando. Ajá, esta es una cánula, una nariz artificial neonatal que también a veces nos da la función de humidificación en los pacientes adultos. La que sigue, por favor. Cuando nosotros tenemos bien hidratado al paciente sin infecciones, muchos de ellos pueden estar con narices artificiales, y el tener bien humidificadas las vías aéreas en el paciente con traqueostomía reduce la necesidad de succión, de estar aspirando constantemente. Por eso es importante mantener bien hidratadas las vías aéreas, bien cuidadas, para no generar un círculo vicioso de estar aspirando y recontaminando las vías aéreas y haciendo que el cuidado de la traqueostomía sea más difícil. En el caso de la humidificación activa, pues ya podemos aprovechar que hay sistemas como el Airvo de alto flujo, que nos puede servir a flujos no tan altos como los 60 litros y muchas veces únicamente con aire, para entregar aire ambiente bien humedecido a 37 grados de temperatura con 44 miligramos de agua por litro de aire, para mantener una buena hidratación de la mucosa traqueal y un buen funcionamiento de la misma. Ya hay estas opciones y son cada vez más asequibles. La que sigue, les mencionaba yo de los programas de ventilación en casa de los hospitales, de las instituciones públicas. También a veces en algunos pacientes hay la posibilidad de que les demos este tipo de sistemas de humidificación activa en casa para reducir estancias hospitalarias. Sobre todo, bueno, nosotros en mi caso, en mi hospital, tuvimos la experiencia con pacientes lactantes con displasia broncopulmonar que se fueron con traqueostomía a casa y que pues el día de hospitalización calculado salía arriba de 30,000 pesos, se les da un Airvo con quien le da el servicio al Seguro Social y se reduce el costo a 30,000 pesos, pero el mes, del dispositivo, de un tanque de oxígeno, de un equipo de succión. Tenerlo en casa, todo se los proporciona la empresa junto con los circuitos, y ya nos deja una cama libre en pediatría, nos permite un paciente con mejores cuidados en casa, y con todo lo consiguiente la posibilidad de que tengamos pacientes fuera del hospital con cuidado un poquito más sofisticado, pero mejorando calidad de vida y sin que sea con unos costos tan excesivos. Cuando no contamos con estos sistemas, pues bueno, pues no hay de otro que lo tradicional, ¿no? Con sistemas de nebulizadores de bajo volumen para estar hidratando las secreciones. La que sigue, pero yo insisto, algo muy muy importante es insistir en los familiares, en los cuidados del paciente, en la hidratación de los pacientes. Muchos pacientes que no pueden hidratarse por sí solo, que tienen limitación, nos dicen, oiga, es que ya le estoy dando los 2 litros de agua que me dijeron en el hospital. Ok, se los dijo la nutrióloga, pero ahorita usted tiene a su paciente en una habitación donde recibe 12 horas de sol al día y la temperatura promedio en su cuarto es arriba de 30 grados. Véale sus labios, véale sus mucosas, están resecas. Los 2 litros que le indicó en la dieta son insuficientes. Tenemos que agregar más hidratación, porque si hay déficit de líquidos, estamos también pegando a que esas secreciones tengan un déficit y generemos taponamientos y obstrucción de la vía aérea en nuestro paciente. La que sigue, por favor. No se alcanza a ver muy bien, pero hay que trabajar mucho en relación a esto con los pacientes. A veces nuestros pacientes, pues buscando solucionar el cómo fijar la cánula alrededor del cuello de nuestro paciente, pues utilizan dispositivos que no son propios para el cuidado de un paciente. Ese es un cincho de plástico, de estas cintitas que usamos a veces para juntar cables, para sellar mangueras. Hay pacientes que, oiga, pues es que encontré esto y con esto le sellé. Le sale más barato, señora, ir a la mercería y comprar cinta de lino. Cómprese 10 metros, corta la cinta de lino y con eso le fija la cánula, pero no le ponga cinchos, porque además sí es plástico, pero no es un plástico grado médico. Entonces es mucho más probable que se colonice, que genere una biocapa de gérmenes y que nos favorezca la contaminación del estómago o hasta de la tráquea en nuestro paciente. Bueno, esta no se ve bien, pero a veces el descuido del mismo paciente. Este era un pacientito que teníamos con un CA de laringe, que se deprimió, se fue del hospital sin avisarle a la familia ni a nadie, se fue y se encerró en su casa, 15 días, nos llegó con una lesión así de grande ya en su estómago,
porque recibió 2 sesiones de radiación, como se sintió mal, dijo yo ya no quiero nada, me encierro a mi casa, regresa al hospital y lo tuvimos hospitalizado. Nosotros no nos encargábamos solo de la curación de este paciente, lo hacíamos con la clínica de heridas, con el equipo de clínica de heridas, porque ellas nos decían, ¿sabes qué es que me da miedo? ¿Y qué te da miedo? Pues no me da miedo curar el estómago, dice, lo que me da miedo es que se me salga la cánula y ¿qué voy a hacer? Entonces ellas curaban el estómago, yo les cuidaba la vía aérea para que pudiéramos hacerles limpieza y un mejor cuidado de ese paciente, pero ahí ya integramos el trabajo de 2 equipos, pero invariablemente estos ya son casos muy muy extremos cuando el descuido en el paciente llega a esos niveles, que ojalá cada vez lo veamos menos. La que sigue, por favor. Y bueno, esta creo que ya se las había mostrado, ese paciente que no había un buen aseo, que había mal manejo de la deglución. Este estómago también se delimitó, se rompió, se ensanchó. La que sigue. Y bueno, aquí no se ve, pero es un estómago ya limpiecito, ya que decanulamos el paciente, pues ya nada más esperar a que cierre. Normalmente un paciente cierra el estómago entre 24 a 48 horas, salvo que hubiera una lesión y que se hubiera volado un poco de cartílago. Eso retarda el cierre del estómago y a veces hay que hacer plastía, se vuelve a debridar los tejidos, se busca afrontar y a veces pedimos apoyo a clínica de heridas para buscar el cierre de esos estómagos con todas las herramientas que tiene actualmente clínica de heridas para ayudarnos a esos cierres de esas paredes. La que sigue, por favor. Y bueno, hay un dispositivo que se utiliza muy poco en México. ¿Y qué es esto? Un botón traqueal en pacientes que tenemos que mantener el orificio de la traqueostomía. El ya no tener un tubo dentro de ella reduce la producción de secreciones. A través de estos tubos se puede aspirar al paciente, introducirse la sonda, aspirarse si así lo requiere, y en el momento dado en que él pudiera caer en una agudización, pues se retira el botón traqueal, se introduce una cánula de traqueostomía nuevamente y puede dársele apoyo ventilatorio. Esto básicamente lo que nos hace es mantener el estómago sin que se empiece a colapsar, mantener el calibre del estómago que se mantiene y reducir la movilización de la misma cánula y que eso genere molestias en el paciente. La que sigue. Bueno, pues así a grandes rasgos hablamos de la traqueostomía. La realidad es que puede uno pasarse platicando anécdotas y condiciones con los pacientes de traqueostomías un día completo, así como platica uno con la gente de clínica de heridas por las cosas que le toca ver a uno a veces con el paciente con traqueostomía. Lo que sí es importantísimo, si nosotros podemos regresarles la posibilidad de fonar, de comunicarse, aunque tengan su cánula, hay que hacerlo, porque eso reduce mucho estrés en el paciente, en el entorno de cuidadores y hasta en el proveedor de servicios de salud. El que se pueda comunicar con él rompe una barrera tremenda y mejora mucho la calidad y los cuidados en el paciente. Y hacerles ver que lo que hablé primero va agarrado de la mano con esto. La humidificación adecuada de las vías aéreas es sustancial para un paciente con traqueostomía. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, ya me había emocionado ahí el joven que levantó la mano, pues.